relatos breves, historias que en una página nos llegan al alma. Como Naranjas Verdes, Contra Viento y Marea, es uno de los más recientes libros de Mara Raquel Villalba, escritora compatriota nuestra, nacida en Concepción, y estamos ahora mismo con Mara Raquel Villalba. Mara, Carlos Martini te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Encantada de estar en contacto contigo y en tu hermoso programa que difunde la literatura paraguaya, ¿verdad? Muchísimas gracias por eso. Al contrario, quiero comenzar preguntándote por el título, como Naranjas Verdes, Contra Viento y Marea, porque son cuentos, son relatos, son microrelatos. ¿Por qué nace con este nombre, Mara? Sí, Carlos, como te había dicho, este título como Naranjas Verdes yo ya lo había escogido hace mucho tiempo porque en una oportunidad, en un viaje me gustaban mucho unos naranjales. Y Contra Viento y Marea es para significar un poco el momento que estamos viviendo de la pandemia. Eso es lo que quise significar, Contra Viento y Marea. Y Contra Viento y Marea, para vos, si vos tuvieras que señalar cuál es el espíritu o el tono principal de estos relatos, cuentos y microcuentos, ¿cuáles serían como los elementos centrales de lo que vos escribís allí, Mara? Bueno, es una literatura intimista, es un libro fácil de leer, tiene 100 hojas, 22 cuentos, es de fácil acceso para gente joven, ¿verdad? Para niños, jóvenes y adultos. Y como te digo, es una literatura de fácil acceso y que está dividida en dos partes del libro, ¿verdad? Pero los cuentos y los relatos y las ficciones se basan en tres ejes principales, que son los escritos sobre Luque, Areguá y mi natal Concepción, porque yo vivo en Luque, ¿verdad? Vos sabés que tengo mucha influencia de Luque. La siguiente pregunta, ya te quiero comenzar con relatos que identifican muy bien el modo del libro. Háblame de El Árbol de Amanda. Me llamó mucho la atención. Además, El Árbol de Amanda tiene al lado una foto muy sugerente que es como si fuera una villa que uno puede ver, 3 personas allá al fondo. ¿Cómo definirías vos al Árbol de Amanda, Mara? Sí, ese microrelato, lo escribí cuando mi madre estaba internada, ¿verdad? Estaba muy mal ella, mi madre actualmente tiene 95 años, ¿verdad? Y yo también no puedo cortar el cordón umbilical, como dice ahí, ¿verdad? Y yo hice un paralelismo entre la vida de un guayabo y la vida de mi madre, ¿verdad? Que se estaba escapando prácticamente. La vía es una foto de la vía de Luque, que ya no existe, ¿verdad? Que siempre estoy tratando de rescatar también algo del patrimonio, ¿verdad? Es una vía del ferrocarril de Luque que era cerca de mi casa. Una foto antigua. Muy interesante porque acá se combina el relato con la foto. Quiere decir que elegiste esta vía de Luque, ¿por qué razón justamente para este relato El Árbol de Amanda? Y porque la vía también es algo, la vía, especialmente Ferrocarril del Paraguay, es algo que se está terminando también, ¿verdad? Que ya no existe prácticamente. Como te digo, yo hice un paralelismo entre todo eso, conjugué todo eso y bueno, ese es el relato que salió, que yo creo que está interesante. E impresiona mucho. Le dediqué a mi madre, por supuesto. Amanda. ¿Y qué me decís de Pincho? Pincho es muy peculiar porque inclusive aparece una foto. Pincho era un perrito y tiene que ver con el gran escritor luqueño Julio Correa. Explícanos la historia de Pincho. Sí, realmente es un cuento que me ha dado muchas satisfacciones, por eso está otra vez en este libro. Y también fue grabado por la doctora en literatura Teresa Méndez Pay, que lo escenificó, ¿verdad? Porque ella va mostrando ideas en YouTube, ¿verdad? Sí. Y era muy, muy interesante verle a Pincho en el ferrocarril recorriendo el pueblo de Luque, muy emocionante. Y así, es la historia del perrito de Julio Correa, que yo lo rescaté y lo puse a consideración de toda la gente, ¿verdad? Y es más, tenemos siempre más planes para Pincho, como por ejemplo hacerle una estatua en Luque, y también hacer un cómic con ese
con Pincho y su escritor, ¿verdad? Julio Correa, nuestro máximo escritor de Luque. Eso te iba a decir. ¿Y qué pasó con Pincho? ¿Esta foto de Pincho de dónde es? Y esa foto de Pincho es del museo, ¿verdad? Está recortada nomás la foto. Y Pincho está en el Museo Julio Correa de la Casona Julio Correa, ¿verdad? Que está en Luque. Ahora mismo quedó en el centro de Luque, ¿verdad? Antes eran las afueras de Luque, donde vivía el escritor, ¿verdad? Y bueno, y tiene todito es hermoso el museo, le invito a que conozcan. Tiene todos sus enseres, sus libros, que escribió a mano, ¿verdad? Antes las obras escribían a mano y bueno, qué sé yo, después lo pasaban a el libro, por ejemplo, de Julio Correa se escribió en Buenos Aires, luego su libro Cuerpo y Alma también es de poesía, ¿verdad? Por la editorial Difusán de aquellos tiempos. Y así, todos esos detalles que como escritora yo tengo que mirar más allá, ¿verdad? Ver un poco más allá. Hay un relato que está dedicado y que me causó honda impresión. La foto en primer lugar, el texto es breve, se llama Casa Abandonada y le dedicas a la inolvidable pintora Julia Elena Vivolini. ¿Qué es Casa Abandonada para vos? Bueno, la vida, bueno, yo durante mi vida viví en varias casas y muchas ya la tuve que abandonar, ¿verdad? Julia Elena Vivolini, cuando era pintora, ella se iba a pintar las casas en Luque. Yo la conocí, fue a pintar esa casa que está en la foto, ella se fue a pintar. Nosotros vivíamos ahí un tiempo cuando nos mudamos recién a Luque. Y bueno, y la casa la tuvimos que abandonar, ¿verdad? Al comprar otra casa. Y bueno, yo le dediqué a Julia Elena, la mamá de Lucía justamente. Yo la conocí, era muy amable. Ella pintó la casa del dentista, la casa del costurero, la casa del peluquero, unas cuantas casas que pintó de Luque, y de esa forma mantuvo la memoria viva, ¿verdad? Porque muchas casas también se derriban y el pintor es el que finalmente mantiene la memoria. Hay un personaje que todo paraguayo lo conoce, el pombero, pero aquí vos hablas en particular de un pombero de Estanzuela. Contanos eso. Sí. Como yo te digo, ese relato también se desarrolla en Areguá, como muchos de mis cuentos, y también le tengo ahí presente a la hermana Herminia y Palmerola, todo eso que bien dicen. Yo también no pude estar ajena a escribir sobre el pombero, como todos los escritores paraguayos, ¿verdad? Por ejemplo, Josefina Pla, que tiene buenos cuentos sobre lo tradicional, sobre el pombero, la plata de todas esas cosas, también Roabasto, Castaxia, ¿verdad? Entre algunos que recuerdo que escribieron. Bueno, yo tengo una versión también del pombero y sería interesante, yo pienso, recopilar los cuentos de pombero, ¿verdad? Y hacerlo en una antología, es una idea también que tengo. Porque llega a todos los paraguayos. Y por otro lado, en algún momento vos mencionás, y es un relato que conmueve, Lili del Sur, es una historia de una nativa. Contanos de Lili. Sí. Lili es un cuento que también ya me ha causado muchas satisfacciones, ¿verdad? Se desarrolla, es la tradicional aborigen que viene chiquitita, ¿verdad? Asunción por esos destinos por quedarse sin tierra y todas esas cosas, ¿verdad? Y ella vino y se afincó en las adyacencias del cementerio del sur, donde conoció a un amor y es explotada, ¿verdad? En todo el ámbito de la palabra. Bueno, ahí en ese sentido, ella, como se desarrollaba dentro del cementerio, andaba mucho por ahí, conoció el mausoleo también de la difunta Francisca Villalba, ¿verdad? Que es un clásico ahí en ese cementerio, que es una creencia popular. Y entonces le pide también los favores y protección, ¿verdad? Y es así que su novio muere. Entonces ella vende flores, termina su vida vendiendo flores frente al cementerio. Así es ese cuento.
Tremendo, tremendo. Decime, cuando vos elegís como naranjas verdes, ¿por qué en particular me decías como naranjas verdes? Y naranjas verdes, como te dije, en una Semana Santa estuve en una quinta y había unos hermosos naranjales y me gustó tanto que yo pensé, anoto este nombre para mí. Estaba escribiendo siempre algunos apuntes, ¿verdad?, que uno hace. Y bueno, entonces yo dije, anoto como naranjas verdes ya para mi próximo libro, más o menos pensando ya que había publicado el otro libro de cuentos que se llama como Recuerdos de la Cuadra Colonial también. Y como te dije, Contra Viento y Marea tiene un título largo correspondiendo a la época de pandemia que nos toca vivir lastimosamente actualmente. Y finalmente, Mara, ¿cuál es tu próximo libro? Y mira, tengo varios proyectos, siempre trabajando en la línea del cuento, ¿verdad? Me gustan los cuentos a mí, los cuentos cortos, los microrelatos también que están ahora de moda, ¿verdad? Y realmente yo estoy trabajando siempre con el libro que me inicié en la literatura, que es El Rojo y Azul, que fue el semanario, el diario, el periódico que fue de mi abuelo Rufino Antonio Villalba. Tengo ascendencia de algunos periodistas, ¿ya entiendes? Y bueno, y es conocido en la literatura y en el periodismo nacional se estudia El Rojo y Azul. Realmente ya tengo un álbum gráfico, pues tenía hermosos dibujos, pero ahora estoy enfocada en el biográfico, pero el problema siempre es, Carlos, difícil encontrar un editor, y siempre estoy pidiendo un editor para El Rojo y Azul, Fondeg, y esas cosas. En Fondeg todavía no tuve éxito, y sí, uno siempre de creación, que es los cuentos, y el otro son libros de cultura, digamos, rescatando. También estoy escribiendo sobre Luque y Madame Lins, que creo que va a ser muy interesante. Mara, muchísimas gracias, muy amable, un gran saludo. Gracias, Carlos, a vos, y un placer estar en tu programa. Muchísimos éxitos y suerte también. Gracias, muy amable. Mara Raquel Villalba, cuentos, microrelatos, microcuentos como Naranjas Verdes, Contra Viento y Marea. Ideal para pasarlo un rato porque se puede entrar por cualquier cuento, cualquier microrelato y trata sobre cuestiones que nos llegan a los paraguayos de manera fuerte. Volvemos en instantes.